emisión de Archivos Secretos. Yo soy Carlos Rubio y el día de hoy les tenemos preparado un programa absolutamente excepcional. Tenemos la participación de tres amigos, tres grandes colaboradores de la revista Símbolos en directo desde tres ciudades distintas de España que nos van a platicar sus apreciaciones al respecto de la tradición hermética, del simbolismo y bueno, pues de la iniciación en general, de qué simboliza y que habría que comentar que a través de la historia todas las culturas han mostrado este tipo de tradiciones herméticas, tradiciones iniciáticas que tienen un enorme valor simbólico y que, bueno, independientemente de la estructura cultural o ideológica de cada una de estas civilizaciones antiguas, bueno, todas ellas coinciden con este tipo de elementos, desde la cultura egipcia, evidentemente atravesando por los misterios griegos, hebreos, y bueno, pues a través de, por ejemplo, en el caso de los chinos, incluso aquí en Mesoamérica, muchos de los, digamos, cultos que honraban a determinados dioses tenían que atravesar por un proceso iniciático en el cual el conocimiento no era obsequiado a cualquiera, era solamente reservado para unos cuantos elegidos que iban a participar de este tipo de mitología y de rituales que hasta el día de hoy se siguen reproduciendo por muchas tradiciones iniciáticas. En un momento más tendremos a la primera participación de nuestro querido amigo Pedro Avío, que está directamente desde Zaragoza, España, directamente para Archivos Secretos y nos platicará precisamente sobre la tradición hermética. Pero bueno, quiero invitarlos, amigos, a que se pongan en contacto con nosotros a través del foro de tercermilenio.tv, solamente para suscriptores aquí en nuestra página. Puede ser por correo electrónico a través de archivos.secretos@outlook.com o también nos pueden seguir por Twitter en @archivos_s. Les tengo que comentar también que entre muchas sorpresas que les tenemos preparados aquí en tercermilenio.tv para este mes, tenemos nuevas formas de pago y además una serie de promociones si usted decide suscribirse todo el año. Ya lo platicaremos un poquito más adelante. Tenemos precisamente en línea a Pedro Avío, que nos va a platicar toda su percepción al respecto de la tradición hermética. Él es colaborador, les repito, de esta revista Símbolos, directamente desde España, y bueno, pues nos viene a comentar todas las investigaciones, los estudios que ha hecho a través del tema. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Archivos Secretos. ¿Quieres? Bueno, ante todo saludar a todos los televidentes y si quieres doy un pequeño esbozo, unos preliminares de lo que es la tradición hermética y también de la situación del hombre contemporáneo, ¿de acuerdo? Por supuesto, Pedro, porque sí, hay que comentarle a nuestros amigos de Archivos Secretos que también vamos a contar el día de hoy con las colaboraciones de dos de tus compañeros ahí en la revista Símbolos. Claro. Después ellos pues, nos van a hablar del símbolo, de la vía simbólica, de la iniciación. Entonces, bueno, nos gustaría empezar con un pequeño esbozo de lo que es la tradición hermética, ¿de acuerdo? Yo querría empezar hablando del hombre contemporáneo, de que vivimos en un mundo donde el hombre cree que por el simple hecho de de cerrar los ojos y negar lo que unánimemente ha sido llamado conocimiento y realidad por todas las civilizaciones tradicionales, el conocimiento y la realidad dejan de existir o desaparecen o son otra cosa. Es como negar el sol, porque hay gruesos muros de hormigón que nos impiden verlo, ¿sabes? Y lo mismo ocurre con el espíritu. Como se lo niega, se supone que es insignificante o prácticamente nada, pero desde el punto de vista hermético, lo más pequeño es lo más poderoso, es como la semilla que en sí contiene toda la potencia del árbol. Y es que este espíritu, apenas virtual en el hombre, sin embargo, es la energía más fuerte porque es la única que tiene verdaderamente un poder transmutante. Y a esta transmutación es que está dirigido todo el trabajo hermético. Es la transformación de la materia. Es la transformación, la transmutación de nosotros mismos en el medio donde nos ha tocado vivir, del que evidentemente no funcionamos independientemente,
porque esto ha sido así en cualquier momento del ciclo, donde siempre ha estado latente la posibilidad del conocimiento y por tanto de la liberación. Nos referimos entonces, si esto siempre ha sido así y así lo han visto todas las tradiciones, nos referimos entonces a una filosofía perenne, es decir, una serie de conocimientos interrelacionados, un modelo capaz de explicar a los hombres su propia naturaleza y la del mundo en que habitan. A ver, claro que esta panacea nunca podría ser una creación individual, o mucho menos colectiva, sino que es la expresión de una realización espiritual directa, lograda por diversas personas en distintos tiempos y lugares, claro. Por tanto, la revelación de estos conocimientos no solo es horizontal, no es horizontal e histórica, sino que fundamentalmente es vertical y eterna, como son los principios que conforman el mundo, que se manifiestan mediante leyes universales, que han sido conocidas unánimemente por todas las tradiciones a lo largo del tiempo y de la geografía, claro. Es la idea de un modelo universal, de un juego de estructuras que se expresa simbólicamente, y es por medio de esa simbólica y sus analogías cómo podemos despertar la intuición intelectual, verdadera sede de la inteligencia, y que para nada tiene que ver con un conocimiento cuantitativo o libresco. Porque este despertar la intuición intelectual a través de esta simbólica, de estas analogías, nos puede conducir a comprender la cosmogonía, la realidad última del cosmos, su naturaleza increada y sin embargo siempre actuante como el centro de la rueda. Este ha sido el legado de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Una auténtica cosmogonía arquetípica, donde su esencia metafísica se revela a través de códigos simbólicos y que supone para nosotros que habitamos este mundo que está huérfano de todo conocimiento verdadero, una auténtica hierofanía para aquellos que son capaces de comprender esto. Es ver que todo forma parte, que todo es sagrado. Da igual que nos haya tocado vivir en una civilización como esta que parece que se cae, ¿sabes? Claro. Da absolutamente igual. Claro que estamos hablando también de tradiciones. Entonces hay que subrayar que en todas las tradiciones existe una identidad en cuanto a sus mitos, a sus símbolos, a sus ritos también, ¿no? Pues todos emanan de una única tradición, llamada primordial, porque es suprahistórica y vertical. Sin embargo, ¿por qué esta multiplicidad de tradiciones? Pues no hay que olvidar que estamos en la última parte del ciclo, que se divide en 4 edades. Los hindúes lo llamaban Kali Yuga, que para ellos es también la cuarta edad, o la civilización griega lo denominaba edad de hierro. Ya veis que eso es coincidente, ¿no? Entonces, este progresivo ocultamiento de la tradición primordial, que ocurre bajo el disfraz como de tradiciones diversas. ¿Qué conlleva todo esto? Pues que en sus formas exotéricas, exteriores, que por tanto están alejadas del verdadero principio, a veces vemos que ni siquiera son coincidentes, más aún, sino realmente se encuentran contradicciones entre ellas, pero como tradiciones que son en sus verdades internas, en su esencia, en su metafísica, es decir, en su aspecto esotérico, interno y vertical, son absolutamente idénticas, pues mantienen viva esa llama de la verdad, hablan exactamente de lo mismo. De hecho, tradición es una palabra que deviene del latín, que viene de tradere, es la tradición del conocimiento, entendido en sus principios inmutables y universales. Claro, es muy importante el lenguaje, que es un don que tiene el hombre, ¿no? Para hablar de toda esta transmisión, aunque realmente aquí de lo que estamos hablando es de un metalenguaje. Hablando de todo esto de las tradiciones, si observamos el simbolismo de la rueda, observamos que el centro, que es invisible, que es inmutable y que lo conforma todo,
Eso sería esa tradición unánime, esa tradición primordial. Y las diversas tradiciones que ligan con ella serían los rayos o radios que convergen en ese centro, ¿de acuerdo? Y a mí me gustaría pues, hablar sobre todo de la tradición hermética, Claro, que es donde queremos poner nuestro énfasis. ¿Y por qué? Pues porque es la propia de Occidente. Aunque ahora parezca olvidada, ¿no? Y al ser la propia de Occidente, no nos damos cuenta, pero desde niños hemos convivido con todo ese simbolismo, con todos esos ritos que se han mezclado en el folclore y por tanto se nos hace como más fácil para nosotros. ¿Sabe? El ligar con todos esos símbolos, esos ritos y esos mitos. Están intrínsecos en la cultura que hemos vivido desde niños. Esta tradición es una tradición viva, de todas maneras, que uno puede rastrear históricamente. Basta con ver los innumerables alquimistas, astrólogos, artistas, filósofos, que ininterrumpidamente, como si de una cadena se tratase, han nutrido y signado la vida de Occidente, resguardando y transmitiendo el conocimiento de la tradición unánime. Entonces, si nos vamos incluso a un origen antediluviano o atlante, vemos que durante esta etapa del ciclo, las verdades eternas se plasman en Occidente, en culturas estrechamente ligadas que en distintos momentos florecieron en las regiones de Oriente Medio y de Europa, entre Medio Oriente y Europa. Así, conocimientos patrimonios de la tradición unánime fueron revelados a sabios egipcios, persas, caldeos, que se valieron del símbolo, de la mitología, del rito. Todo esto es inmutable, no puede cambiar. Del estudio de los astros, de la matemática, de la armonía musical, de la geografía sagrada y de diversos vehículos iniciáticos para recrear una filosofía perenne, construyendo un corpus de ideas que ha sido el germen del pensamiento metafísico de Occidente, la tradición hermética, la rama occidental de la tradición primordial. Estamos hablando de tradición hermética y no hemos hablado de Hermes todavía. Hermes Trismegisto evidentemente da nombre a esta tradición. Hermes es el nombre griego de un ser arquetípico, de un espíritu intermediario entre dioses y hombres, y por tanto de una deidad instructora y educadora que revela sus mensajes a todo verdadero iniciado. Y figuras, seres como Hermes los vamos a encontrar en todas las civilizaciones. De hecho, los egipcios lo llamaban Tot, los toltecas Quetzalcóatl, los nórdicos lo llamaban Odín, los romanos Mercurio. Incluso autores herméticos lo asimilan también con Enoch o Elías, que, por decirlo así, son las encarnaciones humanas de Rafael, que para los judíos era el arcángel, también guía, sanador y revelador, es decir, totalmente análogo a Hermes. Era también el Zoroastro iranio, es decir, nos lo encontramos repetidamente porque es esa deidad intermediaria, educadora, instructora, guía. Bueno, continuando un poquito con el hermetismo, vamos a remontarnos, por ejemplo, al siglo VI a.C., que curiosamente es muy importante, pues es el siglo donde el templo de Jerusalén es destruido y es contemporáneo a la aparición de Lao Tse en China, de Buda Gautama en la India, del profeta Daniel en Babilonia. Y este es un punto muy importante, dado que nace la escuela de Pitágoras, que es heredera directa de los misterios revelados por Hermes y que va a iluminar posteriormente a los presocráticos, a Sócrates y a Platón. Y este pensamiento hermético va iluminando posteriormente a los primeros cristianos, por supuesto a los gnósticos alejandrinos, también en la Edad Media a los caballeros, a los constructores y a los alquimistas, claro está. En el Renacimiento a los filósofos y a los artistas, evidentemente. Posteriormente también hay un florecimiento con el movimiento Rosacruz y en la época isabelina, e incluso la francmasonería es depositaria de todas esas enseñanzas, aunque, claro, por los momentos cíclicos que estamos atravesando, la francmasonería no puede escapar de la disolución propia de estos tiempos, pero pese a todo conserva en sus ritos y en sus símbolos ese germen revelado
y revelador. Hermes, por tanto, lo hemos de ver así, nos ha dado un código simbólico que cristaliza en las distintas artes y ciencias de la cosmogonía. Sí, las que han dado forma a la cultura de Occidente, incluyendo libros sagrados y sapienciales, inspirados directamente por el propio Hermes. Claro, como los que componen el corpus hermético, sin olvidarnos de todos aquellos libros que han sido inspirados por Hermes, que han escrito los maestros de esta tradición. Entonces, ya para acabar, yo quería por lo menos dar las gracias a Federico González Frías, ¿no?, integrante de esta cadena áurea, y ha sido el guía intelectual que ha realizado verdaderamente una síntesis de la tradición hermética y que ha transmitido directamente y a través de múltiples publicaciones como símbolos, que está tanto en vía telemática como impresa, todos estos conocimientos que se tornan en un vehículo muy apropiado para la transmisión del conocimiento, pero siempre, siempre encaminado hacia la esencia metafísica, hacia el no ser, hacia la verdad, hacia la libertad. Y también, por último, agradecer al Centro de Estudios de Barcelona y de Zaragoza, al Centro de Estudios de Simbología de Barcelona y de Zaragoza, y a la compañía teatral La Colegiata, que a través del teatro de la memoria del origen, vivifica este lenguaje, que evidentemente continúa tan vivo y actual como lo ha estado siempre, Carlos, ¿sabes? Claro. Pues muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención el día de hoy con la tradición hermética, que es apenas una pequeña introducción de lo que vamos a tener constantemente contigo y con tus compañeros de la revista Símbolos. Ya les pondremos aquí a nuestros amigos de tercermilenio.tv los links para que puedan acceder a la revista, para que puedan conocer más el trabajo que ustedes están desempeñando ahí en España y, bueno, socializar este tipo de conocimientos que evidentemente no a través de cualquier medio están disponibles. Y pues nos vemos aquí la próxima semana para hablar precisamente sobre Cábala, ¿no? Sí, la próxima semana continuamos y bueno, será un placer. Pues bueno amigos, tenemos aquí precisamente la participación de Marc García en directo desde Barcelona, España, que nos viene precisamente a comentar sobre la vía simbólica y el tema del día de hoy que estamos tratando, que es la tradición iniciática. Desafortunadamente, bueno, pues una hora no nos alcanza para hablar de estos temas tan importantes y que pues nos podemos platicar semanas enteras sobre ello, pero bueno, vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda en esta hora. Muchísimas gracias, Marc, por estar con nosotros en Archivos Secretos el día de hoy. Gracias a vosotros, Carlos, por vuestra gentil invitación. Buenas tardes también a todos los telespectadores. Yo quisiera subrayar en primer lugar, en mi breve intervención, que todo esto que explicamos no nos lo inventamos, ¿verdad? Y me parece oportuno destacar algo que Pedro Avío decía hace solamente un momento, y es el dar cuenta de la fuente de donde extraemos toda esta enseñanza, ¿verdad? Pedro hablaba pues de la obra de Federico González, obra y gesto de enseñanza que tiene mucho que ver con el gesto y obra de otros hombres y mujeres de conocimiento a lo largo de las distintas épocas que nos han precedido y que han hecho exactamente lo mismo, es decir, reactualizar los contenidos de la tradición, vertiéndolos en un lenguaje comprensible, asequible, adecuado pues, al ser humano de ese tiempo y de ese espacio geográfico. En ese sentido, es gracias a través de esa enseñanza que hemos recibido, que hemos recordado propiamente algo que el hombre antiguo conocía perfectamente, y es que el símbolo es el lenguaje humano por antonomasia. El símbolo es verdaderamente, como Pedro también apuntaba, podríamos decir que es el lenguaje de la tradición. Es gracias a él que se trasciende la simple transmisión literal de unos saberes, lo cual sería pues poco menos que bastante aburrido posiblemente y por supuesto totalmente incompleto, haciendo posible la vivencia de lo que se revela por su intermedio. El símbolo no solamente vierte unos conceptos
o unas enseñanzas de las que se puede hacer pues una lectura determinada, sino que brinda la oportunidad de vivificar, es decir, de hacerse uno con esa enseñanza que el propio símbolo vehicula, es decir, de unirse a esa enseñanza. Lo cual tiene que ver bastante también con la etimología de la palabra símbolo. Símbolo es una palabra que deriva de un verbo griego, o de un sustantivo griego, que es simbolón, que quiere decir yo reúno, yo junto, yo hago coincidir. Es la idea, pues, que, hablando de Federico, el otro día oíamos una antigua grabación suya, es la idea, pues, de la mitad de dos monedas, o de que partidas, una moneda partida por la mitad y encarada, encaja perfectamente y restituye la efigie que está en esa cara sin ninguna fisura. Eso es lo que el símbolo permite, una unión perfecta entre una puerta, entre su aspecto visible, aquello que es asible con los sentidos, pues ya sea con la vista, ya sea con la audición, y esa otra cara invisible, eso que está más allá de la puerta, que es su significado. Y esa puerta, que es el símbolo, es la que permite transitar, pues, desde el mundo de lo material y profano a un espacio otro, a un espacio sagrado, al ámbito sobrehumano, en el que verdaderamente podríamos decir que se manifiesta con plenitud la totalidad de la realidad. La realidad en la que acreditamos los hombres habitualmente es una realidad absolutamente disminuida, muy sesgada, verdaderamente anecdótica. Solamente su aspecto más exterior, más externo, no tiene nada que ver con lo que es verdaderamente en la esencia profunda de esa realidad. El símbolo permite acceder no solamente a un conocimiento literal de esa realidad, que por otro lado sería prácticamente imposible porque esa realidad es insondable, sino a su propia vivencia, a su verdadera y auténtica vivencia. Por tanto, del símbolo podemos decir que es un vehículo y una energía para realizar un viaje interior a la búsqueda del ser a través del conocimiento. Símbolos, pues los símbolos no se los ha inventado el hombre. Los símbolos nada tienen que ver con cosas que hoy en día llamamos símbolos y no son más que puras convenciones. Los símbolos son revelados, son símbolos revelados por la deidad, y el mayor de los cuales es toda la manifestación, o dicho en otros términos, toda la creación. La creación verdaderamente podríamos decir que es el mayor de los símbolos cognoscibles mediante los instrumentos de percepción y conocimiento de los que dispone el individuo humano. Pero también podemos decir que el hombre es un símbolo, que es eminentemente un símbolo, y que tanto la creación como el hombre, el hecho de ser un símbolo es lo que da verdaderamente su razón de ser. Claro. Verdaderamente, si uno se pregunta el porqué de un bosque tan bello, o de un cielo estrellado, o propiamente pues de un ser humano con un cuerpo y unas características anímicas determinadas, su razón última y principal es la de ser un símbolo de aquello que están revelando, que es algo que está mucho más allá de la individualidad de ese ser humano y que está mucho más allá de ese aspecto revelado, de ese aspecto asible de la creación. Es algo que tiene que ver con lo suprahumano, incluso con lo supracósmico, que tiene que ver con el origen de lo que todo nace y de lo que todo viene a la vida. En cuanto a los símbolos, decíamos que esos símbolos son revelados. Añadiríamos también que los símbolos, por ese hecho de esa revelación, además son símbolos unánimes
en muchas tradiciones. Los símbolos sagrados principales son símbolos unánimes en todas las tradiciones del mundo. Y esos símbolos pues, pueden ser de tipo visual, como los yantra hindúes, y continuando con esa misma nomenclatura hindú, pueden ser gestuales, lo que en la tradición hindú se denomina los mudra, ¿verdad? Pero también pueden ser sonoros, por ejemplo, ¿no? Es decir, y volviendo pues, a la denominación hindú, esos serían pues, los mantras, ¿verdad? Claro. Entonces, todo ello conforma una constelación de símbolos que verdaderamente están empapando y bombardeando a la vida del hombre, ¿verdad? Solo que el hombre de hoy en día y la mujer de hoy en día, pues vamos muy despistados y acreditamos solamente en determinadas lecturas literales que nada tienen que ver con verdaderamente con la comprensión del sentido profundo del símbolo. En ese sentido, cuando el hombre o la mujer de hoy en día se enfrentan, contemplan el símbolo, muchas veces se quedan en su pura lectura literal. Claro. Contemplan un árbol y dicen, ajá, esto es un árbol, ¿verdad? Algunos van más allá de esa lectura literal y acceden a la lectura alegórica, ¿verdad? Que se sitúa por encima de esa lectura literal y contemplan ese árbol con una emoción. Algo les mueve, ¿verdad? En su alma. Sería, pues la lectura del poeta, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero aún con todo, esa lectura es todavía solamente un estadio de lectura del símbolo. Porque todavía hay una lectura superior del símbolo, que es el del símbolo como revelador de una idea arquetípica, ¿verdad? Es el de ese árbol que estamos viendo como revelador de lo que es la idea que el árbol en sí transmite, el de una estructura vertical, ¿verdad?, que reúne el cielo con la tierra y que se ramifica en la horizontal expandiendo toda esa savia que a través de su eje se vierte. Pero no acaba ahí la cosa, porque todavía podríamos hablar de una última lectura, la superior del símbolo, que sería su lectura metafísica. Y de esa lectura difícilmente podemos decir algo, puesto que se trata precisamente de una lectura de abismarse en lo absoluto. Por tanto, una lectura en la que si debiéramos hablar referirnos a ella, lo que haríamos sería negar cualquier cosa que pudiéramos decir. Porque cualquier cosa que podamos decir de cualquier cuestión que tratáramos, la estamos limitando. Estamos estableciendo unas coordenadas, unas cortapisas que limitan en un cierto aspecto su campo de existencia y su comprensibilidad. En el ámbito metafísico no hay ningún límite. En el absoluto, en el infinito, no puede haber ningún límite. Y por tanto, de esa lectura superior del símbolo se dice con toda acierto que nada puede ser dicho. Y por último, pues quizás a modo de colofón y de síntesis, decir que el símbolo conecta lo conocido con lo desconocido. Y de ahí que los símbolos sagrados de la tradición hermética y de todas las tradiciones se entretejan para constituir vías simbólicas de conocimiento, diseñadas para promover la iniciación efectiva en los misterios. Pues muy interesante lo que nos comentas, Marc. Podríamos discutir también muchísimas horas sobre este tema. Comentaste bastantes cosas muy reveladoras, el símbolo y el simbolismo intrínseco que hay en el cuerpo humano, en el ser humano, no solamente en el cuerpo. Y bueno, relacionándolo precisamente con esta cuestión del hermetismo, el simbolismo en sí del universo, del planeta. Nos mencionaba, será un árbol, podríamos hablar incluso, de muchísimas otras cuestiones, el árbol de la vida, en fin, mucho que tiene que ver con estos símbolos que nos estás comentando. Esperemos también poder platicar más detenidamente en algún otro momento, escoger tal vez un símbolo en concreto y pues extendernos un poquito más en eso. Pero bueno, todavía tenemos que platicar
con Carlos Alcolea, que es otro colaborador precisamente de su trabajo en símbolos, que han estado desempeñando de forma magistral. Les vamos a poner también aquí a nuestros amigos de tercermilenio.tv las ligas para que puedan acceder a la revista en unos minutos más. Y bueno, pues te agradecemos mucho el que hayas participado con nosotros y nos vemos la próxima semana, que tenemos un tema que evidentemente tampoco vamos a poder acabar en un solo día, que es la cábala, y hay toneladas de conocimiento, de luz que hay mencionar sobre esto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Marc. Amigos, no se despeguen. Volvemos a hacer muy brevemente un corte y de regreso vamos a tener una colaboración más que nos hablará precisamente sobre la tradición iniciática. No se despegue, regresamos en Archivos Secretos. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Archivos Secretos. Por esta invitación y por esta oportunidad que nos dais de poder hablar sobre la tradición hermética, el símbolo y la iniciación. Que de eso es de lo que voy a hablar. Y como tenemos poco tiempo, pues vamos ya, si te parece, a entrar en materia. Adelante. ¿Okay? Sí, adelante. Bueno, mira, a ver, lo primero de todo, decir que la iniciación es un verdadero rito. Y bueno, más de uno se puede preguntar, ¿qué es un rito? Pues el rito es el símbolo en acción, de lo cual ya nos ha hablado hace un momento Marc. Rito etimológicamente significa orden. Y bueno, de eso se trata, de restaurar el orden en uno mismo. Este orden del que hablo tiene que ver con ordenar la psique, ¿ok? Y eso se realiza a través del conocimiento de uno mismo. Se trata de vivenciar en uno, que uno es un símbolo, Claro. Un símbolo de algo esencial que está en uno mismo y de lo que no se puede decir nada, porque, como digo, nos excede como seres humanos. Pero sí se puede vivenciar en el corazón como una certeza, que todo es significativo, que todo es sagrado, todo se refiere a una única y misma cosa. Nos está hablando todo de lo mismo, del eterno presente, de la hora, que es lo único que tenemos. Y esto tiene que ver con el tercer ojo en el centro de la frente. O sea, con la conjunción de los opuestos, con la conjunción de la dualidad. Claro. Bueno, y esto me recuerda lo que se dice acerca de Lucifer sobre la esmeralda que llevaba en la frente y que se le cayó de tercer ojo, deviniendo así un ángel caído, o sea, un ser dual. Y podría decirse que eso es lo que somos todos, ángeles caídos, seres duales, y lo que nos toca hacer es recuperar el sentido de la eternidad, o sea, la conjunción de los opuestos, el ahora, el eterno presente. Bueno, y al hilo de la esmeralda caída de la frente de Lucifer, también se dice que en esa esmeralda Hermes Trismegisto buriló la famosa tabla esmeralda, claro, que comienza diciendo lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se obren los milagros de una sola cosa. Y esta es solo la primera de una serie de, creo recordar que son 12 consignas que nos explican en qué consiste la obra de la transmutación. En Equivalión. Eco. Y esto nos lleva a decir, vamos a ver, que los ritos iniciáticos, pues eso, representan la regeneración del hombre viejo, la transmutación de la que hablábamos ahora mismo. Y bueno, digamos que el rito, pues lo que hace es vehicular una influencia espiritual que se deposita en el corazón del aspirante. Y esto es algo así como cuando se deposita una semilla en tierra fértil, teniendo así la posibilidad de que esa semilla fructifique y se haga una planta, un árbol, y bueno, y que dé fruto. Y de ahí también que a los recién iniciados en la tradición hermética se les llama neófitos, que quiere decir nueva planta. Y bueno, fíjese que en algo tan pequeño como en una semilla está la posibilidad de todo un campo. Pues bueno, como decía, pues en esto consiste la iniciación. Al hilo de lo que comentaba hace un momento, de que es una regeneración de la psique, representa un psicodrama. Y esto es algo así como si dijéramos darse la vuelta a uno mismo como un guante. Y esto incluye la muerte y el nacimiento a otro estado. Y podríamos decir
pues eso, que la iniciación representa el drama de la muerte y la resurrección, o sea, la regeneración. Bueno, si trasladamos esto mismo al hombre, pues vemos que se trata de la regeneración del hombre viejo en un hombre renovado, virgen, libre de prejuicios, de conceptos que lo limitan. Y bueno, fíjese que las posesiones mentales son las que nos esclavizan, las que nos atan, nos someten. Y bueno, uno va por la vida creyendo ser esto, lo otro, y cree que lo tiene todo atado, quiere tenerlo todo atado, cuando en realidad no sabemos nada de nada, ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde vamos. Que todo lo ignoramos, en definitiva. Pero claro, uno siempre se aferra, pues como le diría, a querer tenerlo todo controlado, a buscar un bienestar de cara al futuro. Pero miren, todo esto es mental, son parámetros duales. El futuro está por venir, el pasado ya pasó. Así que lo único que tenemos es el presente, el ahora. Esto es claro. Y bueno, esto que parece muy sencillo, pues es imposible de concebir si, como digo, seguimos aferrados a nuestras viejas creencias. Pero bueno, así nos enseñaron a manejarnos en la vida. Entonces, como decía, de lo que se trata es de morir a todo, a todas las concepciones caducas que nos someten, que nos limitan. Pues eso, de morir a todo. Pero esto no es nada fácil, porque uno está tan apegado a sus falsas ilusiones, siempre creándose expectativas sobre esto, lo otro, y cuando estas expectativas no se cumplen, pues uno se lleva unos chascos tremendos, y así nos va. Que vamos por la vida deseando esto, lo otro, creyendo que con eso vamos a ser felices, y nada, de lo que se trata es de que hay que morir a todo, ni más ni menos. Y bueno, esto es una manera de decir, porque claro, uno no se va a pegar un tiro, ni se va a colgar de un árbol. Claro. Se trata de morir a las falsas creencias, como digo, de lo que uno cree ser. Y bueno, en esto consiste el rito de la iniciación, de renacer a una nueva conciencia de ser. Se trata de la regeneración total del alma. Y para esto el candidato debe pasar por una serie de pruebas, pues que son simbólicas. Y digamos que con esto lo que se representa es el viaje del alma por distintos reinos, comenzando por el inframundo, o sea, por el interior de la tierra. Lo cual tiene que ver con lo que decía de la semilla depositada en tierra fértil para que fructifique y dé fruto. Y bueno, esto me recuerda a la Divina Comedia, claro, escrita por Dante, como ya muchos de ustedes sabrán, en la que el protagonista precisamente describe un descenso por los distintos círculos infernales, sí, que pueden ser vistos como el mundo profano, el mundo de la dualidad del que hablaba hace un momento. Y entonces cuenta que al llegar a un punto, pues ya no desciende, sino que se da la vuelta, como decía antes, darse la vuelta como un guante, y comienza a ascender, entrando entonces al purgatorio. Y este estado es en el que el aspirante, pues digamos, pues como la propia palabra indica, purga su alma. Y así se va liberando de todas las asperezas, todas las cortedades, mediante la realización de las distintas pruebas iniciáticas por las que tiene que transitar. Y finalmente, bueno, Dante describe la entrada al cielo que ya está libre de todo condicionamiento. Pero, como digo, primero tiene que realizar un recorrido, el iniciado. Un recorrido por los 4 reinos, representados por los 4 elementos. O sea, tierra, agua, aire y fuego, los 4 elementos. En su estancia en el inframundo, en el interior de la tierra, el aspirante muere, que como digo es una manera de decir. sí. Algo así como lo que comentaba de la semilla enterrada y bueno, pues tras este descenso por el inframundo al interior de la tierra, el aspirante es introducido a otro espacio, digamos que pasando por la puerta estrecha, algo así como si dijéramos un parto. Y bueno, en cualquier caso la cosa aquí no ha hecho más que comenzar, porque el aspirante que debe recorrer el laberinto de toda la psique, desde la periferia hasta el centro, que es la única forma de llegar al centro del laberinto es caminándolo, iluminando todos los rincones, donde aparecen los engaños, los fantasmas que lleva uno, los monstruos, los miedos, las fobias, las manías, y esto lo hace con la ayuda del guía, que es el propio conocimiento.
conocimiento con mayúsculas. Y bueno, esa guía se manifiesta, como ya he dicho antes, como una ayuda que nos va a señalar el camino seguro. Esto tiene que ver con el hilo de Ariadna que aparece en el mito de Teseo. Bueno, pero esto es otro tema y tenemos poco tiempo. De lo que se trata es de ir desenmascarando todas las concepciones mentales, de ponerles nombre y no confundir más las falsas ilusiones y las idealizaciones con la identidad, con mayúsculas, con la identidad, no con lo que uno cree ser como ser individual, sino con esa identidad que tiene que ver con el misterio de lo que nos hablaba Marc y Pedro, con la metafísica, en definitiva. Nuestra verdadera identidad, de lo que no sabemos nada. Porque, en fin, no hay mayor libertad que asumir esto, que uno no sabe nada, que todo lo ignoramos. Porque vuelvo otra vez a lo de antes. ¿Quién es uno? La eterna pregunta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y quién se pregunta esto? ¿A dónde voy? La personalidad es lo que es, pero preguntémonos qué hay detrás de la personalidad. Esto es lo que interesa. ¿Qué hay detrás de las 1001 máscaras con las que uno se quiere proteger por miedo a quedar desnudo? O tal vez hacer el ridículo, a que descubra saber Dios qué cosa. Que no sabemos nada. Y asumir esto es liberarse, pero hay que asumirlo verdaderamente. Y bueno, así, grado a grado, pues se va sutilizando lo denso, por decirlo de alguna manera, las concepciones mentales de las que hablaba antes, y se tiene la posibilidad de conocer otros estados más sutiles que también están en nosotros mismos y reconocer que somos una imagen de la idea, del arquetipo, del ser con mayúsculas. Y bueno, esto es lo que representa el tercer viaje que realiza el iniciado por el reino del aire, elemento asociado a lo sutil, a lo volátil, a lo ligero, al mundo de las ideas arquetípicas. Y aún más intangible es el reino del fuego, relacionado con el elemento fuego. Análogo al centro en el que arde este fuego, gracias al cual se cuece toda esta obra de la que estamos hablando. Como dicen los alquimistas, con fuego moderado, ni muy vivo, para que la cocción no se queme, ni de demasiado contenido o flojo para que no se fríe. O sea que se trata de un equilibrio. Volvemos otra vez a la conjunción de los opuestos, de la dualidad. Y bueno, así se va sublimando las escorias que caen por su propio peso, se calcinan en el fondo y mientras lo que asciende pues es el ser sublimado, libre de todo condicionamiento, identificado más con el no ser, del que hablan también los cabalistas y bueno, y todos los sabios que han conocido y transmitido esta enseñanza, desde luego, y que la han experimentado. Y bueno, también decir que este viaje, desde luego, no es un camino de rosas, porque imagínese lo que significa desprenderse de todo lo que uno creía ser. Pues es tremendo, morir verdaderamente a todo y quedarse desnudo, como decía, dispuesto a aceptar lo que a uno le espera. Claro, Carlos, o sea, sí. Perdón que te interrumpa, sí. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy en Archivos Secretos, y hay muchísimo que podemos platicar. Nos comentabas el caso de Dante, pero podemos platicar precisamente sobre las historias de Buda, de Jesús, de Mahoma, todos los avatares que atravesaron precisamente por este mismo proceso alegórico, mitológico y ritual. Pero en fin, está el compromiso precisamente que estén con nosotros la próxima semana, que tampoco nos va a alcanzar el tiempo seguramente para hablar sobre la cábala, pero bueno, les agradecemos mucho que estuvieran el día de hoy con nosotros y los esperamos la próxima semana. Bueno, el agradecimiento es mutuo y aquí estaremos la próxima semana, desde luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo el día de hoy y son temas que, francamente, pues debemos darnos un poquito más de tiempo. Son temas muy extensos, muy interesantes, muchísima luz lo que nos han arrojado los colaboradores de la revista Símbolos el día de hoy. Los esperamos, yo los espero el día de mañana con más aquí en Archivos Secretos, y el próximo lunes vamos a tener de nuevo a los tres colaboradores de Símbolos para platicar sobre otro interesante tema. No se despegue, quédese en la barra de tercermilenio.tv. Esto es Archivos Secretos.